Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. ¿Me das un ratito que te explico? Con Flor Halfon, actualidad en La Negra Pop. Casi las 10:20 aquí en todo el país, en la República Argentina. Aquí hacemos La Negra Pop, versión de verano. Recordá que podés mandarnos tu mensaje al 11 64 04 1015 cuando ya está la señorita Flor Halfon con nosotros. Qué día tranquilo para ser una columnista de política, ¿no, Flor? No, si yo tenía la idea de contarles unas cosas que al final es probable que no les pueda contar, porque no podemos hablar de energía sustentable. Qué lindo sería. Incluso de políticas públicas, de cosas que uno quiere que sucedan en la vida, ¿verdad? Bueno, no podemos hablar porque se armó la rosca. ¿Tengo calor yo porque vine en bici rápido o acá hace calor? Puede ser o que la realidad argentina. Hace un rato hacía mucho frío, es el karma de este estudio. Ok, estoy transpirando como loca. Es el país. Creo que es el país. Bueno, lo que sucede, lo que hay que repasar, porque me imagino que, qué sé yo, cuánto distraído puede haber que no sepa que ayer explotó el universo político desde el oficialismo, porque mientras se desconocían las posiciones del entorno de la vicepresidenta Cristina Fernández sobre el preacuerdo con el FMI, habíamos hablado acá de que no sabíamos qué opinaba el entorno de la vicepresidenta. El diputado Máximo Kirchner publicó una carta donde renuncia a la jefatura del bloque de Frente de Todos, básicamente diciendo que no puede defender este proyecto en el Congreso y buscar los votos porque no coincide. Entonces no se puede ocupar de eso porque no está de acuerdo. No dice que la Cámpora, o no dice si la Cámpora va a votar o no a favor de esto. La Cámpora, recordemos que el bloque oficialista tiene varios componentes. Unos son los masistas, otros son los peronistas ortodoxos. Podríamos pensar en algún frente de todista, que sería como el albertista. Bueno. Hay algunos, sobre todo los que han sido elegidos en la última elección. Claro. Y, no todos, pero algunos. Y la Cámpora. Bueno, el asunto acá, como líder de la Cámpora, que es Máximo Kirchner, es qué es lo que va a votar, que lo van a votar los 14 diputados de la Cámpora cuando llegue el momento de tratar este proyecto, que seguramente llegue en marzo, pero bueno, ahora habrá que esperar un poquito. En la explicación que da Máximo Kirchner, que publica una carta de 2 páginas y que después, aparecen algunas especulaciones y mensajes desde el entorno de Máximo Kirchner y de la vicepresidenta, es que la vicepresidenta no estaba de acuerdo y trató de pararlo a Máximo en esta decisión. Es tremendo eso. A ver, por un lado, uno puede pensar, quizá lo quiso parar en la decisión tan tajante. Ahora, la posición de Máximo Kirchner respecto de esto es obvio que es compartida. Me parece que está bastante obvio que es compartida. Está bien, pero digo, acá lo que importa no son tanto las posiciones, sino los hechos, los actos frente a la situación. ¿Vos me preguntás a mí? No importa si ¿O vos querés que yo te diga la información? Pero digo, no importa si vos votás a favor estando en contra. ¿Vos me preguntás a mí? Lo que importa es si vos votás a favor o no. Yo te voy a decir una cosa. 2 cosas te voy a decir. Chiquito. La primera, me resulta difícil pensar que no es una jugada preparada. Me resulta difícil. Digo, sabiendo cómo Máximo Kirchner hasta acá se comportó políticamente, siendo un factor muy importante en esta coalición, muy difícil que no sea una jugada preparada. Pero no es lo mismo. Vos no podés decir, y la vicepresidenta también quiere prender fuego todo, claro, porque es raro, ¿no? También quiere renunciar. Claro. Ahora, si efectivamente la Cámpora vota en contra de este proyecto, eso no puede ser de ninguna manera algo que no sea consensuado con la vicepresidenta. Claro. O sea, la Cámpora en diputados o en el Senado, si vota en contra, eso está consensuado con la vicepresidenta. No sabemos qué es lo que en una parte de la carta dice, no dimos orden de votar en contra, pero tampoco de votar a favor. Sí, nadie nos dio. Claro, efectivamente. Pero viste cómo son las órdenes. Por ahí no es en contra, por ahí es abstenerse. Bueno, no sabemos. Lo que sí sabemos, y lo conversábamos ayer, es que hay un sector de la oposición que venía diciendo, pero ¿cómo van a votar ellos? A ver cómo votan. Y ahí, bueno. ¿Y qué pasa con esto ahora entonces? Bueno, hay 2 miradas. Una posible es una oportunidad para la oposición de
primero hacer lo que creen, que es que hay que votar. El acuerdo ya lo manifestaron en una carta firmada incluso por el expresidente Mauricio Macri. O sea que primero se trata de eso. Quizás está dividida ahí, hay una interna ahí y una discusión respecto a este tema. Primero podrían votar a favor. Y además, si votaran a favor, exponen algo que ya conocemos, pero dejan mucho más expuestas las internas del oficialismo, también mostrándose como un bloque que está plantado de otro modo respecto de estas cuestiones. Ahora, también es verdad que en esta decisión Máximo Kirchner contiene a un universo del oficialismo o de los votantes oficialistas que vienen criticando mucho este gobierno, que estaban muy en contra de esta decisión o este preacuerdo que se conoció con el FMI y que no se sienten contenidos en ninguna de estas circunstancias o decisiones últimas no sé si últimas, de este gobierno nacional. Con lo cual uno podría decir, bueno, ¿qué hacen? ¿Mantienen sus votantes? ¿Cuál es el negocio, digamos, político de tomar esta decisión? Y uno podría pensar, bueno, fue una decisión moral, una decisión desde la propia ética de Máximo Kirchner. Puede ser, lo que pasa es que tiene una responsabilidad política fuerte, entonces no se juega solamente la moral y la ética de cada uno. Bueno, en eso está el debate y seguimos sin conocer. Eso es lo que te decía recién, no importa tanto qué pienses al respecto, sino lo que hagas. Claro, lo que pasa es que una cosa es pensar algo y romper con todo y que no te acompañe quien toma las decisiones con vos, que es la vicepresidenta. Ellos están en desacuerdo en un montón de temas. Pero tomar una decisión de estas características sin el apoyo de tu también, jefa, ¿no? Política, y sí, la verdad que sí. Es muy loco. Usted quería preguntar, Sturce, hágalo. Sí, no, que me parece que siendo el presidente de un bloque, y si no está de acuerdo, es como que representa a todo el bloque. Me parece bien dar un paso al costado en ese sentido. Eso no es una pregunta. Bueno, pero lo que le decían internamente es, en todo caso, usarlo para negociar, porque vos podés... Desde adentro. Claro, vos podés... no sé, recordemos que esta es una discusión, o sea, lleva 2 años esta discusión. Bueno, por eso, viene desde el comienzo, distintas discusiones y sabemos que este gobierno es una alianza entre distintas fuerzas que tenían como principal objetivo que no ganara Juntos por el Cambio. Después hay algunas lógicas en común, sobre todo una mirada, digamos, transversalmente, una mirada peronista, después hay matices. Ahora, la última discusión fuerte que había habido respecto de decisiones importantes a tomar tenía que ver con la lista que se había armado para las elecciones. Recuerdan que Alberto Fernández proponía una lista, Máximo Kirchner proponía otra, ganó la de Alberto Fernández y desde entonces ya está difícil la cosa. Habían tenido una reunión el miércoles pasado, Alberto Fernández y Máximo Kirchner. Lo que difunde el fin de semana Horacio Berbisky en su nota habitual de los domingos es que había sido recontracaldeada esa reunión y Máximo Kirchner le había dicho cosas fuertes a Alberto Fernández. Así terminó esa conversación y ayer Alberto Fernández en el programa de El Gato Silvestre tenía una nota pautada desde antes de esta decisión. Se supone que bajarla era darle mucho poder a esta decisión. Justo cayó. Claro, pero ¿qué pasa? No fue el centro de la nota. El centro de la nota que no fue el centro de la nota. No va que hablan de la situación en Barbados. Empezaron preguntando otra cosa y... Empezaron preguntando completamente sobre el acuerdo con el FMI. Hubo un momento... No sé cómo calificarlo. Presidente. Un momento donde el presidente Alberto Fernández dijo, no, y una cosa importante que me gustaría hablar, y todos como, Cristina. Lo va a decir. No, lo dice, no, es que voy a hacer un paso por Barbados en mi gira, sí. Bueno, y se puso a hablar de la gira y la CELAC. Pero la cuestión es que en el medio de todo esto sí le preguntaron por esta renuncia de Máximo Kirchner, y el presidente dijo. Yo la verdad es que con toda franqueza hablé el miércoles pasado con Máximo. Máximo me contó sus diferencias con este tema y hoy me llamó y me dijo que había tomado esta decisión. Yo francamente le dije que creía que no era necesario que tome esta decisión. Él me dijo que era una decisión que ya había tomado. Me dijo inclusive que lo había hablado con Cristina y que Cristina tampoco estaba de acuerdo con esto. Es decir, que Cristina tampoco apoya. Eso fue lo que él me dijo. Cristina no apoya tampoco el acuerdo, según las palabras. No. La renuncia a la... la renuncia a la banca. Cristina también tiene sus matices y sus diferencias con el tema del fondo. Es así, y yo lo sé.
Pero lo que pasa es que hay un punto, el presidente soy yo, y hay un punto donde tengo que tomar las decisiones Totalmente. y tengo que resolverlo. Por supuesto. Y la verdad es que yo estoy convencido que tomamos el mejor camino. Estoy seguro de eso. El presidente soy yo, dijo por si alguien no se acordaba. Sí, estaba primero en la lista. Claro. Iba presidente. Hay una frase en Game of Thrones Sí. que dice: el verdadero rey nunca tiene que autoproclamarse. Exactamente. Bueno, esta es la situación en este momento y seguimos sin saber, bueno, primero que hay que definir la presidencia, cuál va a ser la presidencia del bloque, y seguimos sin saber si la Cámpora tiene decidido, a lo mejor no tienen decidido todavía su voto y hay una negociación ahí, no es lo mismo que voten en contra que se abstengan, pero es una polémica y además tengamos en cuenta que el FMI, el reclamo que había hecho era que todas las fuerzas políticas apoyaran. Yo el viernes, ¿te acordás? Te hice una pregunta y si no... Sí, ayer. Ayer fue, sí. Bueno, para Yo mí estaba de viernes... viaje. Tenés razón. Se me pegan los días. Pero como ¿Qué pasa que si no? hasta esta carta de Máximo era como que se daba por sentado que se aprobaba, digamos. Ahora propios y ajenos pueden votar en contra, ¿no? Yo te voy a decir algo. Primero, yo no hubiera dado por sentado que se aprobara incluso sin esta situación. Ahora, tampoco doy por descontado que no, o sea, tampoco digo, no se va a aprobar con esto. Lo que pasa es que hay que ver qué repercusiones tiene que en el frente interno del partido que gobierna se haya dado esta situación. O sea, a lo mejor es una decisión de Máximo Kirchner que trae consecuencias efectivamente donde Máximo Kirchner quiere que traiga consecuencias. ¿Y no puede pasar que se corrija un poco el acuerdo? Porque todavía no se firmó. No, hay mucho que retocar del acuerdo, pero es difícil. ¿Puede servir esta carta para eso? Lo que pasa es que hay una discusión que es la siguiente. El presidente lo que no quería era una situación de default, ¿no? Porque si no se paga lo que hay que pagarse en marzo, se entra en default. Hay una discusión respecto de si eso es un problema o no, porque el problema es que si vos tenés esta fecha en marzo y estás tironeado por esta fecha y el FMI te estira la negociación de manera que llegues muy cerca de esa fecha, quiere decir que vos vas perdiendo poder en la negociación, vas llegando a ese momento ya sin poder, apretadito, y el FMI hace más o menos lo que va queriendo. Entonces lo que sostiene Máximo Kirchner en la carta es: nosotros podríamos haber hecho las cosas de otro modo y podemos hacerlas de otro modo. Pero el gobierno no tiene esa posición, o el presidente de la nación no tiene esa posición en esta negociación porque no está dispuesto a ir al default. Entonces ahí ya hay, me parece algo que no hay una negociación posible, porque además podría retocarse la letra chica y capaz que sí, pero no es la voluntad del presidente retocar eso, porque si lo hubiera sido, lo hubiera hecho antes, pues esta discusión con Máximo Kirchner la tiene hace mucho tiempo. Bueno, en esto estamos, y también un poco cada uno diciendo, a ver, ¿y el poder quién lo tiene? ¿Vos, yo? No, presidente soy yo. No, yo renuncio. ¿No? Bueno, vamos viendo quién gana en esta pulseada. En otro orden de cosas, hoy es un día de varias actividades para tener en cuenta. Una es que hoy empieza el periodo de sesiones extraordinarias que había decidido el Poder Ejecutivo. El presidente de la Nación había convocado al Congreso a trabajar en febrero y ese empieza a ocurrir hoy, que es 1 de febrero. Se va a debatir este mes la composición del Consejo de la Magistratura, el consenso fiscal, las novedades en la legislación para la industria del cannabis. Para el acuerdo con el FMI, como les decía hace un rato, parece que va a quedar para las sesiones ordinarias después del 1 de marzo. Lo que sí quedó fuera del temario, y lo menciona Máximo Kirchner en el repaso que hace en la carta diciendo los temas que a él le importan, digo también para tener en cuenta que esto que a él le importa y que subraya que le importa quedó afuera del temario de sesiones extraordinarias, es la ley de humedales, que ya lleva 3 ocasiones perdiendo estado parlamentario. Estamos hablando de la ley que busca regular las actividades que pueden hacerse en los humedales justamente para protegerlos. Hay una mínima esperanza de que el Ejecutivo amplíe el temario o amplía el temario de las extraordinarias. Lo que pasa es que es difícil porque se tienen que reunir las comisiones para poder dar dictamen, y en este debate no estarían pensando en esta cuestión, pero imagínense los reclamos de organizaciones ambientalistas sobre este asunto, porque hay un pedido desde hace mucho tiempo. Otra cosa que va a ocurrir hoy es lo que le llaman la marcha del 1F, del 1 de febrero, muy manoseada mediáticamente, pero que se trata de una movilización para reclamar una reforma del Poder Judicial, también un poquito desdibujada ante lo ocurrido ayer. La consigna es basta de impunidad y el fin del lawfare.
Es una movilización que se va a hacer en más de 30 ciudades del país. Surgió inicialmente como un repudio a la Corte Suprema, ahora se extendió a un reclamo a todo el Poder Judicial. ¿Cuál es el reclamo a la Corte Suprema? Para mí, un poco desdibujado en el sentido de que no es... Si vos decís, cuando haces una movilización, no sé, como fue en su momento el reclamo para que no se designen jueces de la Corte o miembros de la Corte por decreto. Bueno, hacemos una movilización para que no se designen. Esto es, la Corte está decidiendo como una lectura política de lo que hace la Corte. La Corte lo que hace es tomar partido. La Corte lo que es... cada uno entonces presenta los ejemplos, si escuchan a quienes están convocando, cada uno presenta los ejemplos que le gustan más respecto de la ocasión, pero me parece que es un mensaje un poco diluido para una convocatoria que pretendía ser masiva. Vamos a ver qué pasa. Pero, ¿cuál es el reclamo a la Corte? Por un lado, que tiene miembros que fueron designados por decreto. Recuerden que primero eso pasó con Rosati y Rosenkrantz en el gobierno de Mauricio Macri, esta movilización que les digo que después lo evitó porque eso luego pasó por el Congreso. Que no hay mujeres, son 4 hombres, algo que también podría resolverse rápidamente cuando el Ejecutivo haga su propuesta de quién va a ser la candidata. Con lo cual, me parece que también estamos hablando de algo que se parece un poco abstracto. Que no hay diversidad respecto a las especializaciones de cada uno de los miembros de la Corte, pero después la demanda se amplió al Poder Judicial por lo que entienden directamente que es su falta de credibilidad, algo completamente atendible, que completamente podría además interpelar a todas las fuerzas políticas y está, me parece, convocada de un modo que no genera esta interpelación en todas las fuerzas políticas. La marcha va a ser hoy a las 4 de la tarde en Plaza Lavalle. Van a participar dirigentes gremiales, movimientos sociales, algunos que tienen causas en la justicia, como los Moyano, Luis Delía, pero hay algunos cuestionamientos porque la oposición de Juntos por el Cambio asegura que es una marcha donde va a haber funcionarios del gobierno nacional, que por ahora igual no hay confirmación de que vaya a haberlos, y que eso no puede pasar porque es un atropello a las instituciones. Ayer el presidente Alberto Fernández dijo, cualquier marcha de cualquier poder tiene razón de ser y lugar, porque cualquier poder se presta a las miradas de la sociedad y la sociedad puede estar en contra de alguna cuestión e ir a manifestarse. Y aclaro que el domingo voy a estar en Barbados. Y aquí quiero hablar de un tema que me preocupa muchísimo. Pero el gobierno nacional tomó igual distancia de la marcha a nivel institucional, dijo que, lo dijo Valeria Cerruti, la vocera de gobierno, que toma distancia de esta cuestión porque cualquier movilización social es algo que le parece bien y no va a hacer ninguna intervención al respecto. Y como decíamos ayer y repetimos que incluye Barbados, el presidente Alberto Fernández sale hoy a la noche de viaje, se viene la gira por Rusia y China con escala en Barbados, se va con una comitiva. Bueno, inicialmente era de 15 a 20 personas, se va achicando porque aparece contacto estrecho, me contagié. ¿Vuelve con dinero? ¿Lleva las valijas vacías para traer? Mira, no es que directamente puede volver con dinero, puede volver con principios de acuerdos, porque lo que dice el presidente es que hacía falta el acuerdo con el FMI para ver si China y Rusia se copan en algún préstamo, alguna cosa medio... ponete las pilas. Podría ser la búsqueda. ¿Qué pasa, Pat? Está renunciando la gente. Claro, un peso para la birra. Bueno, la búsqueda central del viaje es buscar algo de financiamiento alternativo en este panorama de deuda con el fondo. Tiene difícil, no sé si lo decíamos al aire o fuera del aire ayer, pero tiene difícil la Argentina el acceso al crédito internacional por este panorama y además porque el crédito internacional está bravo, pero en este panorama la Argentina por ahora va a tener difícil el acceso al crédito y por eso va buscando en algunos aliados. Puede ser que acá le encuentre la vuelta, insisto, no es que va a conseguir ni plata para pagarle al fondo, ni, o sea, y listo, todos contentos, ni que va a volver con el dinero en el bolsillo. No, eso no va a pasar. No. La primera reunión del presidente va a ser el jueves con su par ruso Vladimir Putin. El viernes llega a China, donde el presidente Fernández va a participar de los Juegos Olímpicos de Invierno, esos juegos que habían sido boicoteados por los Estados Unidos en reclamo por la política china de derechos humanos. Se va a ver ahí con el presidente chino Xi Jinping, esto va a ser el domingo, y ahí va a ver o va a intentar conseguir inversiones chinas y también si la Argentina se suma a la lista de los países que son parte de lo que se llama la Ruta de la Seda, que no tiene nada que ver con la seda. La Ruta de la pero Seda. Se llama la Ruta de la Seda, que suena precioso. Maravilla. Pero tiene que ver básicamente con que China
inviertan los países en infraestructura. Y lo está haciendo en muchos países, lo está haciendo en Europa, lo está haciendo en Chile, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, Cuba, Uruguay, no sé. Lo está haciendo en la región también, así que la Argentina está esperando que eso suceda. Che, ¿cuánto? Recién empezó febrero, Para los que se quejan que enero es largo, el otro día leí un tuit que decía: la última vez que se quejaron de que enero era largo, febrero vino con una pandemia. Esto fue Gracias. Flor Halfon en La Negra Pop. Disfrútenla cada vez que puedan, porque no sabemos si mañana habrá país.